Mi esposo me abandonó cuando quedé en silla de ruedas por su culpa, pero ahora que él perdió una pierna y su amante lo dejó, dice que el destino nos unió otra vez. La carretera estaba vacía. Solo el sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto interrumpía el silencio de la tarde. Él conducía rápido, con esa mirada que siempre me resultó intrigante. Nunca me había importado su rapidez al volante. De hecho, me tranquilizaba. Había sido el mismo chico que conocí a los 18 años, aquel que se atrevía a conducir en medio de la lluvia sin dudarlo, sin miedo. Pero esa tarde, algo estaba mal. La forma en que su mirada se desvió hacia el teléfono, como apretaba el volante con demasiada fuerza, como sus manos temblaban ligeramente. Algo dentro de mí me dijo que hoy las cosas serían diferentes. Pero no lo dije en voz alta, como si al mencionarlo fuera a traer la desgracia. Estamos bien, pensé para mis adentros. No va a pasar nada. Pero las palabras no fueron suficientes. El coche perdió el control, un derrape repentino, un giro brusco. Todo se desvaneció en un segundo. El ruido del impacto. El crujir de los vidrios al romperse. Y luego, el vacío. Un vacío tan profundo que me hizo sentir que nunca volvería a despertar. Cuando finalmente lo hice, estaba en un lugar frío, gris. El dolor atravesaba mi cuerpo, pero lo peor era la sensación de no poder moverme, de no poder reaccionar. Las enfermeras, los médicos, las luces brillantes sobre mí. Mi corazón latía con fuerza, pero mis piernas ya no respondían. ¿Qué pasa?, traté de preguntar, pero mi voz no salía. Solo pude ver sus labios moverse. Te han hecho pruebas, cariño. El impacto fue grave. Pero lo peor es que tus piernas, no vamos a hacerte falsas esperanzas. Dijo el doctor, un hombre con voz monótona que sonaba distante. Y entonces, cuando pensé que no podría sentir más dolor, sentí su ausencia. No estaba allí. No había una mano que apretara la mía, ni una palabra de consuelo. Solo el eco de su voz diciendo que iría por aire, por un café, tal vez. Días después, descubriría que esos cafés eran con otra mujer. La habitación del hospital era fría. El sonido de la máquina que controlaba mi respiración era lo único que me hacía sentir que aún estaba viva. Intentaba encontrar consuelo en algo, pero todo me parecía ajeno. ¿Cómo podía ser que algo tan real como el dolor físico se mezclara con algo tan cruel como la indiferencia de quien prometió amarme? Pasaron 3 días antes de que él regresara, y cuando lo hizo, su mirada era diferente. Había algo vacío en su rostro, como si la persona que había sido mi esposo se hubiera esfumado con el impacto del accidente. Lo siento, no fue mi culpa, balbuceó, mirando al suelo, incapaz de mirarme a los ojos. Yo quería gritarle, quería preguntarle por qué no había estado allí, por qué no me había sostenido en esos momentos. Pero las palabras no salían. Todo lo que tenía eran ojos llenos de dolor. Mi cuerpo estaba roto, pero mi alma aún tenía más cicatrices. Me dijo que debía descansar, que todo pasaría, que las cosas mejorarían. Pero su voz era vacía. Ya no hablaba con el tono lleno de promesas, sino con una frialdad que nunca antes había mostrado. ¿Te vas a quedar?, le pregunté, y mi voz sonaba extraña, como si no me perteneciera. Al principio me miró confundido, y luego su expresión cambió. Se levantó rápidamente. No sé, quizás te ayude mejor que, comenzó, pero lo interrumpí. ¿Vas a irte?, insistí, con el alma rota. Sabía que la respuesta ya estaba escrita en su cara, aunque no quería aceptarlo. Él me miró unos segundos más, luego dio un paso atrás, sin poder darme una respuesta clara. Con una excusa vacía sobre algo que tenía que hacer, se marchó, dejándome sola, abandonada. Esa fue la última vez que lo vi. Cuando se fue, desapareció de mi vida. En los días siguientes, no me preguntó cómo estaba. No me escribió. No me llamó. La tarde siguiente, mi madre y mi hermana llegaron a la habitación del hospital. La preocupación en sus rostros estaba más que evidente, pero lo que traían no era solo preocupación, era una bomba que me dejaría sin aliento. Mi hermana entró primero, su expresión tensa, como si estuviera luchando con lo que iba a decirme. Mi madre la siguió, callada, con la mirada fija en el suelo, como si no quisiera ver lo que estaba por suceder. Te tenemos que contar algo, dijo mi hermana, casi con voz temblorosa. No sé si era porque no quería darme más dolor o porque realmente estaba afectada. Yo no entendía bien, pero sabía que algo no estaba bien. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. ¿Qué pasó?, pregunté, sin poder esconder la incomodidad que ya me invadía. Mi madre la miró, dándole a mi hermana el espacio para hablar. Y entonces, con una mirada llena de tristeza, me soltó la verdad. Lo vimos. A Sergio. Con otra mujer. Mi hermana tragó saliva antes de continuar.
Estaban en el centro comercial, se estaban besando, Elena. Se tocaban, se reían, se miraban como si todo lo que había pasado nunca hubiera existido. Mis ojos se abrieron de par en par. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Sergio, mi esposo, con otra mujer? Mi mente intentaba procesar la información, pero solo lograba enfocarse en ese maldito beso. El beso que me dolía como si hubiera sido dirigido a mí. Un golpe directo al corazón. Mi hermana intentó consolarme, pero no pude. No pude dejar de pensar en cómo, mientras yo luchaba por mi vida, él se entregaba a otra. Se reía con otra. Mi madre me abrazó, sin palabras, porque sabía que nada podía calmarme en ese momento. Lo siento, hija, dijo mi madre, pero sus palabras ya no tenían el mismo consuelo que antes. Nada podía quitarme el sabor amargo que me invadía. Mi hermana intentó cambiar el tema, pero todo lo que pude hacer fue quedarme en silencio, mirando la ventana, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Al día siguiente, en la misma habitación fría del hospital, me encontraba aún sumida en ese dolor desgarrador. El teléfono había sonado varias veces, pero no respondía a nadie, ni siquiera a mi madre ni a mi hermana. Mi mente era un torbellino, y el simple hecho de saber que Sergio se había marchado a otra mujer me estaba volviendo loca. Fue entonces cuando la puerta se abrió. No era la enfermera. Era él. Sergio. Mi esposo. De pie, con la misma expresión vacía que siempre llevaba cuando no sabía cómo manejar la situación. Pero esta vez, esa expresión me hizo hervir la sangre. No lo soportaba. ¿Qué haces aquí?, le pregunté con voz quebrada, pero decidida a no dejarme llevar por el dolor tan fácilmente. No estaba dispuesta a permitir que se acercara como si nada hubiera pasado. Él no dijo nada al principio, solo se quedó parado, mirándome. Y en ese instante, su presencia en la habitación me hizo sentir aún más impotente. Yo, la mujer que lo había amado, que lo había dado todo, ahora estaba rota, destrozada por su traición. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló: «Te vine a ver, Elena. Quiero saber cómo estás». Su tono era frío, calculado. No había ni un atisbo de arrepentimiento. Eso me hirió aún más. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo podía estar de pie ahí, ante mí, sin sentir un mínimo de culpa por lo que había hecho? ¿Cómo estoy?, repetí, casi entre risas amargas. Estoy aquí, en esta maldita cama, por tu culpa. Y ahora vienes con tu cara de «todo está bien», como si no hubieras roto todo, como si no hubieras hecho lo que hiciste. ¿Cómo crees que estoy? Mi voz se rompió, pero no me importó. Mi alma estaba herida de muerte y la ira se desbordaba por mis venas. Él dio un paso hacia mí, como si intentara acercarse, pero yo levanté la mano, pidiéndole que se detuviera. ¿Sabes qué, Sergio? Lo vi venir. Vi cómo tu indiferencia se convirtió en algo mucho más cruel. ¿Qué esperas de mí? ¿Que te agradezca por venir a verme ahora? Mi respiración estaba entrecortada, y las lágrimas comenzaban a salir sin que pudiera detenerlas. Me dejaste cuando más te necesitaba. Me abandonaste. ¿Y ahora, vienes a qué? ¿A decirme que lo sientes? Él me miró por un largo rato, y entonces, como si fuera una explosión que no podía contener, dijo las palabras que nunca imaginé escuchar de él: «La verdad, Elena, es que no sé si puedo seguir con esto. No puedo estar casado con una mujer que ahora es una carga. Yo también tengo una vida, y no me siento bien estando contigo, viendo cómo todo ha cambiado». Esas palabras me golpearon como una ola brutal. ¿Carga? ¿Eso era lo que pensaba de mí? ¿Una carga? Mi mente se nubló, el dolor y la rabia invadieron cada parte de mi ser. ¿Una carga?, le susurré, la voz temblorosa de rabia. ¿Eso es todo lo que soy para ti ahora? Después de todo lo que pasamos, después de lo que hiciste, además por tu culpa estoy así, ¿me llamas carga? Él no respondió. No dijo una palabra más. Y entonces, la última pizca de esperanza que había tenido se desmoronó. Sentí como se rompía algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que aún existía. No pude más. Ya no quería escuchar más. Ya no necesitaba entenderlo. Me giré hacia el otro lado de la cama, mirando a la ventana, sin poder contener el llanto. «Vete, Sergio. Vete. No quiero verte más». Mis palabras salieron como un susurro, pero con una fuerza que me sorprendió. No escuché si respondió. Solo escuché el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Lo que él no entendió es que ya no lo necesitaba. No lo necesitaba para sanar. Lo que él me había dejado no era solo un cuerpo roto, era un alma que, aunque desgarrada, podía reconstruirse. Podía reconstruirme sin él.
Y ya no estaba dispuesta a ser la mujer que dependía de su amor. Ya no. Lo perdí. Y con ello, me encontré. Pasaron los días. Días que se alargaron como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse, como si todo el universo estuviera en mi contra. Las horas eran largas, vacías, y cada segundo me dolía más que el anterior. El hospital se convirtió en mi mundo, mi prisión, al mismo tiempo, mi refugio. Cada visita, cada conversación con los médicos o las enfermeras, me dejaba vacía, con un sabor amargo en la boca. No había una solución a mi dolor, ni físico ni emocional. Mis piernas, incapaces de moverse, me recordaban constantemente que todo había cambiado. No había más caminatas a la playa de la mano de Sergio. No había más paseos en el parque, ni cenas románticas. Ya no había nosotros. Solo había un yo roto. Luego de varias semanas salí del lugar que había sido mi prisión durante semanas, pero mi cuerpo ya no era el mismo. Mis piernas, que alguna vez fueron mi fuerza y mi movimiento, ahora eran solo un recordatorio cruel de la tragedia. Cada paso que daba, cada pequeño esfuerzo por levantarme de la cama, me lo recordaba. El mundo afuera, con su bullicio y su ritmo vertiginoso, parecía tan lejano, tan inaccesible. Salí del hospital, pero el dolor me seguía como una sombra que no podía deshacerme. Sergio nunca volvió a aparecer. Durante esos primeros días, mientras la angustia me aplastaba, me di cuenta de algo más, ya no lo esperaba. Ya no lo quería. El vacío que había dejado en mi vida se fue llenando de una indiferencia fría. Pero poco a poco, empecé a escuchar rumores, susurros que llegaban a través de amigos y conocidos. La gente, como siempre, hablaba. Me enteré de que Sergio había comenzado una nueva vida, una vida con la mujer que había estado con él cuando yo estaba en el hospital. Mi primera reacción fue un nudo en el estómago, un retorcijón en el pecho. El hombre con el que había compartido mis sueños, mis esperanzas, ahora estaba casado con otra. Mi mente se llenó de imágenes de ellos juntos, de cómo él la había mirado como nunca me miró a mí. El dolor de su traición se hizo más punzante. Como si nunca hubiera importado, como si nunca hubiéramos existido. Pero me negué a hundirme más. Me aferré a lo que quedaba de mí, de mi alma, de mi dignidad. Él ya no era parte de mi vida, ni en pensamiento ni en cuerpo. Y aunque su nueva relación me desgarraba, no podía permitir que me destruyera. Ya no más. Después de 6 meses de silencio, cuando ya había logrado encontrar cierta paz en mi vida, esa llamada rompió todo. Era su voz, la misma que alguna vez había sido tan cercana, tan familiar. La misma que me había jurado amor eterno, que me había dejado sin una palabra cuando más lo necesitaba. Ahora, esa voz sonaba diferente, marcada por un tinte de desesperación, pero también por un toque de arrogancia que no me sorprendió, no por completo. Elena, tuve un accidente. Perdí la pierna derecha, dijo con un tono grave, como si el mundo se le hubiera caído encima, como si todo lo que había hecho por mí, todo lo que había sufrido, ahora estuviera justificado. Me invadió un sentimiento extraño al escuchar su voz, una mezcla de desdén y, extrañamente, satisfacción. Después de todo lo que había pasado, no podía evitar sentir que la vida le había dado lo que merecía. Habló más, pero no podía escucharlo claramente. Mis pensamientos se desbordaban, la adrenalina de la ira me nublaba. Intentaba ordenar mis ideas, pero sus palabras se entrelazaban, borrosas en mi mente. De alguna manera, él lo tenía todo planeado. Seguía con su tono de justificación, como si los últimos meses de mi vida no hubieran existido. Como si mi dolor y mi sufrimiento no fueran suficientes. Y entonces, me lanzó lo que se podía considerar la propuesta más absurda de todas. Me dijo que su esposa lo había dejado. Que no pudo soportar verlo de esa manera, sin su pierna, sin la figura masculina en la que ella había depositado toda su confianza. No pudo seguir con alguien como yo, me confesó. Como si eso fuera algo que tuviera que agradecer. Y entonces, en un giro esperable, propuso lo que había estado esperando, que volviéramos. El descarado me dijo, el destino nos unió de nuevo, Elena. Estábamos destinados a estar juntos. Ahora, estamos a pases. Todo lo que pasó, fue solo un mal paso. Podemos reconstruirlo. Puedes perdonarme. Ahora que sé lo que es perder, quiero regresar a ti. Su discurso no me conmovió en lo más mínimo. A lo largo de esos meses de soledad y reconstrucción, había aprendido a no necesitarlo. A no depender de las promesas rotas. El hombre que se había ido, el que había tomado su decisión de abandonarme, no merecía ni una pizca de mi tiempo ni de mi energía. Mi respuesta fue firme, aunque las palabras parecían escapar de mis labios con una frialdad que jamás había tenido antes.
No quiero saber nada de ti, Sergio. Ya no. No tienes idea de lo que me hiciste. No tienes idea del dolor que me causaste, de lo que me obligaste a vivir. ¿Y ahora crees que porque te pasó lo mismo todo está arreglado? ¿Ahora crees que el destino puede hacernos volver a juntar como si nada hubiera pasado? No. Lo que sentí después no fue lo que pensaba. No era enojo, ni tristeza. Era alivio. Sí, alivio. Por fin, después de todo este tiempo, sentí que el karma le había llegado, como una ola imparable que lo había dejado tan quebrado como a mí. Había perdido su pierna, sí, pero lo más importante era que había perdido algo mucho más significativo, su poder sobre mí. La sensación de que, después de todo lo que había hecho, la vida le había devuelto lo que me había quitado, era una justicia que me reconfortaba. ¿Lo sientes?, pensé. ¿Lo sientes ahora, Sergio, ahora que ya no eres nada para mí? La llamada terminó con su silencio, con su respuesta vacía, como si de alguna manera esperaba que yo lo perdonara o que lo aceptara de vuelta. Pero ya no había vuelta atrás. Ya no había ningún espacio en mi corazón para él. Todo lo que había sido nuestro, lo que habíamos compartido, se disolvió en el aire, como si nunca hubiese existido. Actualización 1. Gracias por sus mensajes de apoyo y por seguir mi historia, realmente me dan fuerzas en estos momentos para seguir adelante. Han pasado 5 meses y traté de someterme a varias terapias, de hacer todo lo posible por recuperar la movilidad de mis piernas. Cada día iba con la esperanza de un milagro, de que algún tratamiento podría hacer que mis piernas respondieran, que pudiera caminar de nuevo. Pero con cada sesión, la cruda verdad se hacía más evidente. La silla de ruedas no sería solo una etapa, sino la nueva forma de mi vida. No había nada que hacer. Al principio, la idea de aceptar esa realidad me costó muchísimo. Había días en los que las lágrimas parecían no detenerse, en los que sentía que mi vida se había detenido por completo. Pero algo dentro de mí, una pequeña chispa de resistencia, comenzó a prenderse. No iba a permitir que la tragedia me definiera. Si mi cuerpo ya no podía seguir el ritmo de lo que había sido, entonces tendría que encontrar una nueva forma de vivir. Fue entonces cuando tomé la decisión. Me dedicaría a la escritura. Había sido algo que siempre había tenido en mi mente, pero nunca me había atrevido. Ahora, con el tiempo y la distancia que me brindaba la silla de ruedas, decidí aprovechar la calma que venía con la soledad para comenzar a escribir. Empecé con pequeñas historias, relatos sobre la vida, sobre la lucha interna que me tocaba vivir, sobre el dolor, la superación. Y sin darme cuenta, esas historias comenzaron a resonar con otras personas. Mis libros comenzaron a ganar seguidores. En un mundo tan vasto y lleno de voces, la mía encontró eco. Mis experiencias personales se convirtieron en la base de mi narrativa, y la gente empezó a identificarse con mis palabras. No fue fácil, claro. El comienzo fue lento, casi anónimo. Pero poco a poco, los lectores comenzaron a recomendarme, y mi nombre se hizo conocido en el mundo literario. En cuanto a Sergio, volvió a buscarme, quiere que seamos esposos de nuevo, pero estoy decidida a no aceptarlo de nuevo nunca más. He tomado la decisión de ser soltera para siempre. No porque no hubiera personas que me pudieran querer, sino porque no quería ser una carga para nadie. Nadie se fijaría en una mujer en silla de ruedas. Esa era la verdad que había llegado a aceptar. Y no era amargura lo que sentía, sino una extraña paz. La paz de saber que había encontrado mi propio camino, de saber que mi vida no dependía de nadie más. Ya no necesitaba a Sergio, ni a nadie. Lo que el destino me había quitado, yo lo había reemplazado con algo que valía la pena, mi independencia, mi fuerza, mi voz. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.